política de una realidad absurda. Y ahí va, miércoles 15 de mayo. Trataremos de resumir en la próxima media hora que Milei festeja como un gol la inflación mientras comienzan a llegar los despidos en los supermercados de consumo masivo. Atención, porque el pacto de mayo podría ser el pacto de junio, el pacto de julio, el pacto de agosto, vamos viendo, mientras se arma una movilización popular para rechazar la ley bases el día que se trate en el Senado. Hoy habla el mudo Pose. Hubo fiesta menemista en La Rosada y el peronismo busca el orden perdido. Todo eso lo vamos a tratar de resumir en los próximos minutos, mientras le ponen un me gusta y dejan un comentario en este resumen. Inflación del 8,8%, un dato que refleja el resultado de la recesión, de la contracción económica producto de la devaluación que estableció en diciembre la dupla Milei-Caputo, los ajustes, el congelamiento de los salarios y la caída del consumo que el gobierno impulsó con el objetivo de frenar la escalada de precios. Milei esto lo festeja como un gol, tener ahora la misma inflación mensual que en octubre del año pasado, pero con los ingresos de trabajadores y jubilados reventados en el camino en estos 5 meses, una decisión política que generó una transferencia de ingresos extraordinaria y un aumento de la pobreza acelerado en el comienzo de esta aventura libertaria. La inflación de abril tuvo entonces una variación de 8,8% en comparación con marzo, lleva una interanual de 289%, según publicó el INDEC. La acumulada fue de 65%. El último dato dio cuenta de que la inflación en marzo había llegado al 11%. En la sumatoria significó un 287% interanual, un récord no registrado en los últimos 40 años. Y desde que asumió el gobierno de la Libertad Avanza, la inflación fue la siguiente: 25,5% en diciembre, brutal, luego de la devaluación que anunció Caputo, 20,6% en enero, 13,2% en febrero, 11% en marzo y finalmente llega este 8,8%, es decir, en 107% de inflación en 5 meses. Y la celebración de que es de un dígito. La verdad que hay que decirlo, la inflación venía alta, todos la sufríamos, era el principal problema y la principal preocupación por el hartazgo que genera permanentemente vivir con alta inflación. Ahora, salvo 2 meses, todos los meses durante el gobierno de Alberto Fernández dieron inflación de un dígito. No, tampoco es que hay mucho para celebrar. Lo que celebra el gobierno es la desaceleración, dicen ellos, o que evitaron que sea del 17.000% en esos números que inventa Milei. Bueno, sí, ya llevamos más de 100 puntos de inflación en 5 meses, pero evitamos que sea 117.000 millones de inflación. Evitamos la hiperinflación. Lo que se evitó es lo que se supone que celebra el gobierno. Milei lo festeja como un gol. Literalmente, así lo puso en Twitter. Puso gol, con muchas O, y un abrazo con Toto Caputo. Hay una foto abrazado al ministro de Economía y la celebración del gol. Bueno, la celebración del gobierno, a diferencia de lo que, por ejemplo, decían hace 5 meses, el tuit de Adorni del 13 de noviembre de 2023. 13 de noviembre de 2023, Nada. Dice Adorni: el nivel de decadencia es tal que el gobierno festeja una inflación mensual del 8,4%, la misma inflación que los países de la región tardarán 3 años en acumular. Fin. 5 meses después está festejando una inflación del 8,8%. Extraordinario el momentazo de Adorni. Y bueno, y hay por supuesto las piruetas discursivas y el contorsionismo teórico para explicar por qué 8,4 en octubre del año pasado era la decadencia y 8,8 ahora. Con 100 puntos en el medio, es un gol a celebrar. Tras conocerse el dato de inflación de abril, el Banco Central volvió a bajar la tasa de referencia 10 puntos, pasó del 50% nominal anual a 40%, con lo cual en menos de un mes cayó 30 puntos porcentuales. ¿Qué significa esto? Bueno, te revientan los ahorros. Los que tienen la posibilidad de ahorrar en pesos, olvídense. Esta medida impacta en la tasa de los plazos fijos y por lo tanto en los ahorros. También el INDEC informó que una familia de 4 personas necesitó 828.000 pesos en abril para ubicarse por encima de la línea de la pobreza, esto sin contar el pago de alquiler. 828.000 pesos para estar por encima de la línea de la pobreza, numerito, casi un palo, y sin contar alquiler. Uf. Casi 380.000 pesos para no ser indigente. Según datos oficiales del INDEC, durante el 4º mes del año la variación mensual de la canasta básica alimentaria fue del 4,2%, mientras que
La de la canasta básica total, que mide la línea de pobreza, fue de 7,1%. En términos interanuales, estamos hablando de canastas que aumentaron 296% y 307% respectivamente. La canasta básica alimentaria subió por encima de la inflación en sus niveles mensuales e interanuales. También atención con eso. Vean esta nota de Leandro Renú en página 12. La inflación y el contexto. Lo que los números fríos y Milei no dicen. Publica Leandro. Muy interesante. En abril, según cifras a las que accedió página 12 de cada sector, el consumo masivo, la industria y la construcción caen muy fuerte a 2 dígitos, siendo los sectores que representan casi 9 puntos del PBI. Esa caída brutal la estamos viendo. Algunos ejemplos puntuales de cómo la recesión condicionó el gasto y reguló los precios. Bueno, miren, la venta de gaseosas cayó 30%, la de cerveza 40%, electro un 50%, aceites cayó la venta un 54%, carne casi 20 puntos y pescado un 45%. Y miren este dato de color. La malaria es tal que el tercer producto más vendido en el hot sale de Mercado Libre, que arrancó el lunes, fue el jabón para lavar la ropa. No. Lo que más se está comprando en el hot sale, entre otras cosas, es jabón para lavar la ropa. Ahora me doy cuenta que no compré. Y ¿verdad? yo también. Lo necesito. Ya. ¿Necesitas jabón para lavar la ropa? Perdón, Yo me voy también, a tomar yo unos también. segundos para comprar. Vayan al hot sale a comprar jabón para Debe lavar la estar ropa. bastante más barato. Y bueno, Porque además es una locura lo que vale. pero fíjate, no son electrodomésticos, vuelos, pasajes. No. Sí, sí, Jabón sí, para sí. lavar la ropa en el hot sale. Tan fuerte es el precio que paga la actividad por el vicio apurado del ministro Luis Caputo de darle a Milei una inflación muy baja, que no se condice esa morigeración de precios con un mayor empuje a las ventas. Cuenta Leandro que en abril los supermercados registraron un alza de entre 2 y 3 puntos en el precio de los productos de la canasta básica y las ventas cayeron 12 y 14%. Dios. Lo que es evidente es que no hay plata. En este punto, el programa de Milei Caputo empieza a tener contradicciones serias. Si la baja en los precios está atada a la recesión, los salarios y las jubilaciones pisadas, el dólar clavado, que algunos sectores como el agro ya le están diciendo, che papi, me parece que lo tenés retrasado, y precios regulados pospuestos, ¿cómo va a haber una recuperación en B corta? Bueno, no parece que vaya a suceder en lo inmediato. Es muy difícil lograr una inflación mensual de 8,8 con una caída de ventas en los supermercados de 12 o 14 puntos. Es realmente difícil las dos cosas al mismo tiempo. Es llamativo lo que está logrando el gobierno. Ahora, ¿se siente en el bolsillo que, como dice el gobierno, hay que abrazarse y festejar como un gol una inflación del 8,8? ¿Qué dicen en la calle? A ver. Le vamos a preguntar a la gente, ¿cómo le va? Buenas tardes, caballero. Hoy el índice de inflación de 8,8, bajando. ¿Se siente en el bolsillo que baja la inflación o no? No, Cuando vas al supermercado, no. no, la verdad que no. La verdad que está todo igual de caro o más caro todavía. Así que la verdad no sé de dónde saca los números esta gente. Ahora sí me- Muchas gracias, muchas Es lo gracias. que te digo. A ver, caballero, no quiero hablar. ¿Cómo te Es va, lo que caballero? te digo, ¿Todo bien? 8,8 día la inflación, está bajando. ¿Lo sentís en el bolsillo vos? Ponele, pongámosle que sí. Se me va el bondi, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, vamos acá a ver si podemos Dice que vamos a lo hablar con la siente, gente. la ¿Cómo le va, señora? Se le va el colectivo, ya sé. Se le va a decir, vamos, yo te sigo. Vení. Vamos. Vamos acá. Buenas tardes, ¿cómo te va? Vení, use un segundito. Bajó el índice de inflación, 8,8, según la medición del INDEC. ¿Se siente o no se siente en el bolsillo? No, para mí no. No. Cuando vas al supermercado no lo ves. No, carísimo todo. A mí me cuesta. Así que no. No. Es decir, que la inflación baje no significa que vos lo sientas porque tal vez a vos no te sube el salario, tal vez. Tal cual. Yo soy empleada doméstica y no me sube el salario. Bueno, pero ¿por qué no se siente? Porque la inflación no está bajando. Claro. Es un montón 8,8 de inflación. 8,8% era de lo que nos quejábamos Claro, tal en cual. octubre del año pasado, que decíamos, qué barbaridad. 8 puntos de inflación. 8,4 era la de octubre del año pasado. Decíamos, qué barbaridad. 8,4 de inflación en octubre. Y ahora da 8,8. Claro, por supuesto que los precios no están bajando. Porque objetivamente no están bajando. Claro, ¿qué sucede? El gobierno, ¿qué festeja? Que después de la devaluación metió 25 en diciembre, 20, 11, 8. Eso es lo que celebra. Ahora, en el camino, reventaste todo. Para llegar de vuelta al 8,8 que tenías en octubre del año pasado. Con otras condiciones. Dice el gobierno que en realidad lo que evitó fue 17.000% de inflación. Claro. Entonces lo que tenemos que ser nosotros es agradecidos por no estar en ese momento de la historia. Ahora,
Vean cómo, en paralelo a esto, empiezan a llegar los despidos masivos en los supermercados. Mientras el gobierno celebra que baja, entre comillas, la inflación, llegan los despidos en los supermercados. ¿Por qué? Porque no se vende nada. Por la caída del consumo, por la caída del mercado interno. Despidos masivos en la cadena de supermercados Chango Más. Al menos 152 cesantías en 8 locales. Atención con esto. La cadena de supermercados del grupo de Narváez confirmó los despidos, los atribuyó al contexto económico de recesión. Ya hay protestas en las puertas de esos supermercados. También en Diarco de Avellaneda hubo algunas protestas porque también hubo despidos en ese lugar. Chango Más cuenta en la Argentina con 93 sucursales que emplean a unas 8.600 personas. Las desvinculaciones se dieron a conocer ayer a través de despidos directos o acuerdos de retiro forzados. En varios locales de la provincia de Buenos Aires se llevaban a cabo protestas de trabajadores en las puertas de acceso con quema de cubiertas y asambleas. Cuenta Mariano Martín en El Destape que el Sindicato de Comercio, en el Sindicato de Comercio respondieron inicialmente que tenían reportes de desvinculaciones que habían arrancado en diciembre, aunque no dieron cuenta de las asumidas ayer por la propia compañía. En diciembre, el grupo de Narváez anunció la apertura de su primera sucursal propia de Super Chango Más en la localidad de Campana, luego de comprarle los activos a Walmart en la Argentina. De Narváez, Chango Más le compró Walmart y se quedaba también con los supermercados de Walmart. Bueno, el grupo que encabeza, este empresario, ¿se acuerdan de Narváez? Claro. Ali Calicati, le ganó la elección a Néstor Kirchner en el 2009 en la provincia de Buenos Aires para diputado nacional, colombiano, nacionalizado argentino. Adquirió a fines de 2020 la operación en Argentina de Walmart por un valor estimado en $44 millones con la intención de invertir en los siguientes 3 años unos $120 millones. Esa operación incluso había incluido 31 hipermercados, 52 tiendas, 8 locales de Mi Chango Más, etc. Una expansión. Bueno, ¿qué sucedió en el medio? Milei. La recesión y los primeros despidos que llegan en los supermercados. Digo los primeros porque esto no termina acá. Y ayer contábamos despidos en FATE, contábamos despidos en Whirlpool. Venimos de contar el parate en la industria automotriz, suspensiones, todo lo que tiene que ver con la línea blanca de electrodomésticos, sobre todo en la zona de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe. Brutal el impacto, ya suspensiones, despidos, y se siguen sumando. El impacto de la recesión en el mercado privado se empieza a sentir. Entonces hoy cambiaste la preocupación. Suponete, según el gobierno ya no es una preocupación la inflación. Después vos vas a la calle y preguntás y por supuesto que es una preocupación la inflación. Pero ¿qué empieza a ser una preocupación social que hace 5 meses no había? El desempleo. Quedarse sin trabajo. Empieza a ser, hoy, una de las nuevas preocupaciones que antes no había. Antes, digo, hace 4 meses. No era una preocupación quedarse sin laburo. Claro, laburo había, de hecho el desempleo está bajo, hay sobreoferta de empleo, sobreexplotación laboral, 2 y hasta 3 trabajos para llegar a fin de mes. El problema era que los salarios no alcanzaban. Tenías mucho trabajo, no llegabas a fin de mes. Bueno, ahora la preocupación empieza a ser tener trabajo para después llegar a fin de mes. Sí, y todo eso sin contar lo que no sale en los medios, digamos, los pequeños comercios que son los más afectados por la caída estrepitosa del consumo. No, estamos hablando de Chango Más, estamos hablando, por eso digo, si empiezan los despidos en Chango Más, imagínate un mercadito de barrio. Claro. Un supermercado de los chicos, de los se familiares. supone que tiene otro tipo de contención. Bueno, en el Estado también, cientos de trabajadores de AISA protestaron ayer frente a la jefatura de gabinete, también frente al Ministerio de Economía, porque hace varios meses que no cobran, no los recibió nadie y la policía los agredió a los empujones y con gases. La policía, el ataque a los trabajadores y los más de 2.000 trabajadores y trabajadoras que reclaman, básicamente que continúan congelados los sueldos adeudados, realizaron ayer una asamblea. Les pido que presten atención a este testimonio de uno de los trabajadores. Escúchenlo bien, préstenle mucha atención a este testimonio registrado por la agencia ANRED. Que venimos discutiendo nuestro puesto de trabajo. De repente vaciaron todo. De repente vaciaron AISA. Y ya no había nadie para discutir los puestos de trabajo de 2.000 compañeros. 2.000 compañeros que ponían el agua, la cloaca en todos los barrios del conurbano. Que 1.800.000 familias se beneficiaron de tener agua corriente, de tener cloaca, por el trabajo precarizado de 2.000 compañeros, compañeras. De repente
no éramos trabajadores. De repente éramos contratados. De repente la salud y la integridad de nuestras familias no valía nada. Como no vale nada en ninguna dependencia del Estado, donde te echan a la calle como si fueras un perro, como si no tuvieras derecho alguno a trabajar. Entonces nosotros venimos acá porque hace 4 meses que nos adeudan nuestros sueldos, porque hace 4 meses que no hay nadie que dé una respuesta, porque hace 4 meses que lo único que nos dicen es vamos a privatizar y nos dicen agarren la pala y nosotros le decimos nosotros laburamos con la pala, nosotros laburamos con la cabeza. Impactante el testimonio ahí de uno de los trabajadores tercerizados de AISA, que no están cobrando sus salarios, 2.000 familias en la calle. Golpea la puta madre, ¿no? La Argentina real es esa. Después está la realidad virtual de Milei, lo que se construye en su consumo de Twitter y los 4 perros de su canal de televisión y la inteligencia artificial con la que alimenta sus redes. Después está esta, la Argentina real, la de verdad. Ahora vamos a ver, porque también, ante esto, ¿qué? Se viene la discusión de la ley bases en el Senado, va a haber una movilización muy importante que se está preparando y que ahora les voy a contar más detalles. Pero ahora, atención porque el pacto de mayo se posterga para el pacto de junio, para el pacto de julio, puede ser el pacto de agosto, el pacto de... vamos viendo qué onda. Si no se aprueba la ley de bases, se posterga. El volantazo básicamente responde a las complicaciones que está teniendo el oficialismo para alcanzar acuerdos en el Senado con la oposición y lograr el número que necesita para aprobar la ley bases. Esto se lo confirmó Milei, el propio Milei, ayer en la Casa Rosada, luego de la fiesta menemista. A Lautaro Maislin, nuestro compañero, lo dijo en C5N. A Lautaro Maislin, nuestro compañero, esto le decía el presidente Javier Milei. Gracias. Javier, ¿las reformas de este gobierno están inspiradas en Menem? Las reformas la reforma de Menem fue la reforma más grande de la historia. Solo la ley bases es 5 veces más grande. Si le sumás el DNU, 8. Y te aviso, el total que tenemos pendiente son 3.200 más. ¿Se puede postergar el pacto si no se aprueba rápidamente? No hay problema, digamos, las reformas estructurales son para el largo plazo. Por lo tanto, si no es en mayo, será en junio o en julio. Pero las reformas estructurales tarde o temprano las vamos a hacer. Ahora vamos a volver a la fiesta menemista en La Rosada, pero ahí está, ¿no? El pacto vamos viendo. Sí. Mayo, junio, julio. Las reformas estructurales las vamos a hacer y le pone expectativa a que, de todas formas, más tarde, más temprano, se apruebe la ley bases en el Senado. Atención porque se está preparando una movilización al Congreso para el día en que la ley bases se trate en el Congreso. Organizaciones de derechos humanos, las 3 centrales sindicales, organizaciones populares, también sectores de la iglesia, de la academia, de todo tipo de organizaciones se reunieron ayer en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA para articular acciones contra la ley bases y también contra el DNU. Recuerden que el DNU continúa vigente, se mantiene la vigencia del DNU, necesita todavía el rechazo en la Cámara de Diputados, ya tiene el rechazo del Senado. Repasemos algunos testimonios que publicó Canal Abierto sobre esa reunión y lo que se está preparando. Esto dijo Pablo Moyano. Importante, ¿no? Seguir manteniendo esta unidad para rechazar lo que se va a tratar en el Senado en pocos días, que es la ley base en el Senado, y rechazar fundamentalmente el modelo económico, ¿no? Que tanto daño le está haciendo al país, a millones de argentinos, a los trabajadores, a los jubilados. Y esa unidad que se viene realizando, llevando adelante desde enero, se va a plasmar en una gran movilización que vamos a convocar para el día que se traten senadores, para convencer a aquellos senadores todavía o senadoras que están todavía dudosos. ¿Puede ser con paro general? ¿Se está evaluando eso, esa movilización? No se discutió todavía con los compañeros de la CGT, pero lo que sí, se va a garantizar una gran movilización el día que se trate en el Congreso. Una gran movilización el día que se trate en el Congreso. Se está preparando. Todavía no está la fecha confirmada, básicamente porque todavía no hay sesión, porque todavía no tienen la firma del dictamen, nada. Claro. Estaba Pablo Moyano, estaba Tati Almeida también, y estaba Hugo Cachorro Godoy, el secretario general de la CTA Autónoma, que dijo esto. ¿Qué significa esta unidad, digamos, contra el DNU, contra la ley bases? Es la necesaria unidad de los trabajadores, trabajadoras y el pueblo argentino para que Milei no pueda gobernar por decreto.
y por eso es indispensable movilizarnos todos y todas y la mayor capacidad de unidad del campo popular para anular el decreto 7023 y para evitar que se apruebe la ley, el proyecto de ley de bases y el proyecto de reforma fiscal con la que se quiere consolidar la entrega y el saqueo a los bolsillos de los argentinos y a las riquezas del país. Bueno, primero Pablo Moyano, CGT, Hugo Cachorro Godoy, CTA, también las organizaciones sociales. Silvia Sarabia, de Libres del Sur, también va a participar, dice. A ver. Así que creemos que esta convocatoria, en un contexto donde se va a tratar la ley bases en el Senado, va a ser también multitudinaria, porque hay un montón de sectores que tenemos conciencia de que si avance esa ley, realmente va a ser un problema gravísimo para nuestro pueblo y para nuestro país. Vamos a seguir poniendo la cara, poniendo el cuerpo en defensa de nuestros vecinos y vecinas y nuestros compañeros y compañeras, y fundamentalmente de la organización popular, que es la que realmente va a lograr ponerle el freno a Milei. Bueno, pinta grande, ¿no? Esa movilización, el día que se trate la ley bases en el Senado, están articulando distintos sectores, una concentración ahí en el Congreso. Los industriales también están en contra, desde la Unión Industrial Argentina hasta las pymes. Pasó Daniel Funes de Rioja y dijo que todo bien con la ley, sobre todo la parte de la reforma laboral, que la deben haber escrito los socios, pero el ya famoso RIGI es demasiado, dijo Funes de Rioja, criticando el régimen de incentivo para las grandes inversiones, porque básicamente dice el titular de la Unión Industrial Argentina que eso no genera igualdad de condiciones con las empresas nacionales. Bueno, lo que vienen advirtiendo desde la oposición también lo advierte Funes de Rioja, que insisto, está oficialista a nivel Adorni, sí. Pero acá en este caso dice, che, todo tiene un límite. El RIGI rompe la industria nacional. Lo dice la Unión Industrial Argentina y en consecuencia dice también, cuenta Funes de Rioja, que están preparando una especie de RIGI propio, ¿no? ¿no? Ahí contó que tiene conversaciones con funcionarios del Ministerio de Economía, con legisladores del radicalismo, del PRO, de Hacemos Coalición Federal, sobre sus observaciones vinculadas especialmente a las importaciones. Bueno, la Unión Industrial Argentina, por un lado, pero también los industriales pymes argentinos. El presidente de Industriales Pymes Argentinos, Daniel Rosato, dijo ayer que la aprobación del RIGI va a destruir el sector porque no está en condiciones de competir ante las ventajas que le otorga el programa a las inversiones extranjeras, y dijo que todos los días cierra más de una pyme y que eso significa entre 300 y 400 empleados menos. A ver. Hay sectores que no están sufriendo como el sector del sector productivo pyme nacional. Está el campo, que el campo tiene otras posibilidades de exportar y de sostenerse, el sector energético, pero el resto del sector industrial manufacturero está atravesando una situación crítica y todos los días está cerrando más de una pyme. Todos los días cierra más de una pyme. Esto es y tremendo, todos los días tenemos 200, 300, 400 desempleados menos. ¿Desde cuándo están cerrando una pyme por día, Todos los Rosato? días. Bueno, acá venimos desde el mes de febrero. En enero ya comenzaron, mes de febrero se fue acentuando y a medida que pasa el tiempo, más se acentúa esta situación porque la crisis se va extendiendo. Bueno, ahí está, Daniel Rosato. Movilizaron los pymes industriales. Hicieron una movilización al Congreso, fueron recibidos ahí en el Senado por José Mayans. Anoche habló Martín Guzmán en el nuevo canal de Cenital. Estuvo ahí con Mario O'Donnell y con Ernesto Tenenbaum. Y fíjense cómo se van sumando coincidencias detrás de las críticas al régimen de grandes inversiones. Guzmán coincidió con Cristina Kirchner sobre que el régimen de inversiones sienta las bases para el saqueo de los recursos naturales. Máximo Kirchner participó de eso y juntó los votos para que se pueda aprobar esa reforma. Entonces no es que no hubo acuerdo en nada. Lo que pasa es que se quedó muy lejos del nivel de acuerdo que se necesita para gobernar. Bueno, ahí era otro, me equivoqué de video yo, pero coincide con Cristina Kirchner, incluso en otro momento de la nota reivindica algunas de las gestiones de Máximo Kirchner. Sí. Digo, empieza a haber una serie de coincidencias muy llamativas,
si miramos 5 meses atrás, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, Ahora nos vamos a meter también ahí en una discusión interna. Es que evidentemente lo que está pasando reviste una gravedad que evidentemente todas aquellas diferencias que parecían profundas ya parecen nimias. Bueno, particularmente detrás del régimen de grandes inversiones. Vos tenés críticas desde la Unión Industrial Argentina hasta los pymes industriales, desde Lustó hasta Cristina, Guzmán y Máximo, incluso sectores del PRO, digamos. Ya llega un punto en el que decís, ¿y entonces por qué lo aprobaron? Claro. Entonces, ¿cómo lo aprobaron en la Cámara de Diputados y qué va a pasar en el Senado? Bueno, queda ahí entonces la negociación abierta todavía, ¿no? Incluso teniendo más votos que otras partes de esa ley enorme. Bueno, veremos. Atención, porque hoy finalmente habla el mudo Pose, el jefe de gabinete. Llegó el día. ¿Tiene voz finita o voz? La sociedad va a conocer la voz del jefe de gabinete, Nicolás Pose, a casi 6 meses después de asumir su cargo. Sí. Publicó un video en las redes sociales. Les presento, chicos, si no lo conocen, este es el jefe de gabinete. A ver. Hola, ¿cómo están? Estamos acá en Casa Rosada con mi equipo. Nos estamos preparando para presentar mañana en el Senado el primer informe de gestión. Les vamos a contar lo que hemos hecho en estos 5 meses a cargo del gobierno. Pueden seguirlo tanto por Senado TV como por las redes sociales de Jefatura de Gabinete. Nos vemos mañana. Ahí está entonces. Bueno. ¿Se imaginaban una voz así? ¿No? Hay dudas, Un poco sí. Hay dudas ¿Dudas de porque qué? la falta de movilidad del señor Pose del cuello hacia abajo genera la idea de que está hecho con inteligencia artificial. Sí. No, pero es una persona real, existe, Bueno. habla. No sé, yo no le conté los dedos, viste que a veces la inteligencia artificial hace 7 dedos y esas cosas. No está acostumbrado, entonces tiene rígidos algunos músculos del cuerpo. Bueno, mañana nos vamos a dedicar más en profundidad al mudo Pose, porque el informe de gestión va a ser a las 11 de la mañana. Sí, ya respondió más de 1.200 consultas por escrito, una cantidad superior a las 1.100 que le hicieron en su momento a Santiago Cafiero en la exposición de junio de 2021, que era el récord. Bueno, ahora el récord lo tiene el mudo Pose con la cantidad de respuestas. Expone hoy en el Senado, mañana repasamos y vemos si tienen movimientos en sus cuerpos, si articula. O si es una inteligencia artificial y nos quieren hacer creer que hay un jefe de gabinete. La tecnología está muy avanzada. Bueno, pasemos ahora brevemente a la fiesta menemista en La Rosada. Javier Milei afirmó que Carlos Menem fue el mejor presidente de la historia. Lo era Roca hasta que llegó Menem, algo así dijo también. Y que el primer gobierno de Menem fue el mejor de la historia. La cuenta oficial de la Casa Rosada publicó un video en el que destacan ese fragmento de discurso del presidente que casi llora un par de veces, como que se le entrecortaba la voz, estaba como angustiado o emocionado mientras se refería a la trayectoria personal y política del expresidente. Pero a ver, esto es parte de lo que dijo. Un día como hoy, hace 35 años, 14 de mayo de 1989, este hombre que estamos reivindicando hoy era electo presidente de la Nación. Oriundo de La Rioja, abogado, 3 veces electo gobernador, 2 veces electo presidente, 3 veces electo senador, en todos los casos siempre por el voto popular. Nos inspiró a quienes creemos en la libertad a seguir su ejemplo. Por todo esto hoy estamos haciendo homenaje al mejor presidente de los últimos 40 años, al menos. La música de fondo es original del video que publicó institucionalmente la Casa Rosada. No la pusimos nosotros. No. Esa música épica es también parte del relato, ¿no? De la reivindicación del menemismo. Bueno, es Menem, el papá de Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, dijo que Milei tuvo la valentía de hablar bien de Menem a pesar de el elenco permanente de denostadores y depredadores de las honras ajenas, ¿no? Una reivindicación también de Milei por hablar bien de Menem, por realizar ese acto, etc. La hija del expresidente, Zulemita, abrió la inauguración del busto de Carlos Saúl Menem en Casa Rosada. Dijo, papá fue un caballero de la política, emocionada hasta las lágrimas al recordar a su padre. Quiero agradecerles desde lo más profundo de mi corazón que finalmente se concrete en este acto una fecha con tan importante significado, 35 años después del triunfo de mi padre. Como hija de Carlos Saúl Menem, me siento muy honrada de estar aquí, después de haberlo acompañado durante su ejercicio de la presidencia, desde mi infancia hasta su último latir.
Esto me permite decirles que conocí profundamente a mi padre en su faz política y asegurarles que él llevó a cabo su tarea con enorme dedicación y orgullo. Fue un hombre con un gran carisma, de una cordialidad reconocida, con un notable espíritu transformador y una capacidad de trabajo incansable. Gran firmeza en la toma de decisiones y de una claridad y visión que le daban fuerza a sus convicciones. Papá fue un caballero de la política. Bueno, ahí está, Zulemita Menem emocionada en la Casa Rosada, el homenaje y la reivindicación de su padre, la colocación del busto finalmente, y bueno, de alguna forma la comparación permanente, ¿no? Que es inevitable, de este gobierno con la identidad de los 90, por supuesto con muchísimas diferencias personales y de procesos. Sí, claro. Y de cómo estaba no solo la Argentina, sino cómo estaba el mundo en ese momento. Hay diferencias un montón. Sí, ahora, de sustento político también, propio. No, y las diferencias personales entre Menem, que al lado de Milei es un estadista, ¿no? Un hombre 3 veces electo gobernador de su provincia, 2 veces electo presidente, un hombre de trayectoria política. Un bicho político que llegaba, que digamos que tenía la habilidad de poder generar consensos cuando eran impensados. No, y por supuesto de características personales muy distintas, un tipo que podía jugar al golf con Bush y intercambiar regalos con Fidel Castro, digamos, otro tipo de herramientas políticas. Sí, lo marcaba Zulemita, tiene unos skills sociales y políticos que Milei no tiene. No, claramente. por supuesto. Pero bueno, es parte también del clima del que venimos hablando. Hay como un clima de reivindicación de los 90, por lo tanto de la política económica y por lo tanto de una serie de cuestiones que hoy se están discutiendo y que ya se discutieron en los 90. Yo insisto permanentemente, porque me parece muy ilustrativo para el momento ver de vuelta aquel documental de Pino Solanas, Memoria del Saqueo. Véanlo. Vean también, si no, los que no conocieron aquellas historias, el documental de Menem Jr., como para también ver otros aspectos de qué pasó en los 90. Está también disponible en Cinear, lo empecé a ver anoche de vuelta, el documental Esquirlas, sobre la voladura de Río Tercero, de la fábrica militar. Bueno, contenido sobre los 90, para los que no la vivieron y solo tienen opiniones sobre aquellos años, hay muchos pibes de 20 años que reivindican los 90. Bueno, hay una serie de contenidos. Volvieron los 90, por supuesto. Volvieron los 90, acá también. Pero hay una serie de contenidos, de documentales, de películas disponibles para que el que no vivió los 90 pueda acercarse de alguna forma a conocer parte de esa experiencia, ¿no? A mí me llamó la atención la declaración que pusiste más temprano con Lautaro Maislin, que decía, solo la ley de bases es 5 veces la reforma de Menem, si le sumás el decreto son 8. También habla de qué raro que hace los números Milei, ¿no? Sí. Pero dice, la reforma total que tengo planeada son 1200 veces la reforma de Menem. Sí, todo el agregado de Milei, ¿no? Que todo es... todo en él es extraordinario, histórico y nunca antes visto. Épico. Bueno, más o menos, qué sé yo, cuántas veces más que la reforma de Menem. Las reformas de Menem fueron muy profundas y muchas de esas reformas todavía hoy las estamos garpando. Las estamos viviendo, ¿no? Pero miren esto. Momentazo en La Nación Más cuando enumeran, según una encuesta, qué dice la gente, ¿no? Sobre los años de Menem, cuando aparentemente la gente estaba feliz. Escuchá. Hubo estabilidad, se podía comprar una casa, se ahorraba en dólares, se podía planificar, dice, la gente estaba feliz. Esto es Focus Group de Guillermo Oliveto, se podían dar gusto, se podía viajar, mirábamos al mundo. También en este mismo estudio se destaca que los argentinos saben que terminó mal en su momento. Ok, claro. Bueno. Pequeño detalle. Terminó mal. No nos quedemos ahí. Pero la gente estaba feliz, se podía dar gusto, se podía viajar. El que tenía la Mirábamos al mundo, me gusta esa, ¿eh? Mirábamos al mundo. ¿Qué? Porque te ibas de viaje a Cancún en los 90. Porque Menem jugaba al golf jugaba con al Bush. golf con Bush, Bueno, exactamente. chicos. Bueno, cambiamos de tema. El PJ en busca del orden perdido. Después de la reunión del martes, el Congreso del PJ Nacional definió que las elecciones del partido sean el 17 de noviembre, Día de la Militancia Peronista, misma fecha en la que el PJ bonaerense va a elegir sus autoridades. Cuenta Gabriela Pepe, en letra P, que el plan económico del gobierno de Milei fue el factor aglutinador de un peronismo que, atravesado por fuertes internas, logró acordar un plan de acción frente a la ley Bases, instó a sus senadores a rechazarla, los famosos 33, y llamó a movilizar al Congreso en contra de su aprobación. Así que también se suma el PJ a la movilización que se está preparando
para cuando se trate la ley bases en el Senado. La reunión comenzó, dice Gaby, con un clima espeso por el fastidio que mostraron algunos consejeros con el documento que el lunes por la madrugada publicó el titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, con el que anunció el llamado a elecciones internas del distrito para también el 17 de noviembre. Fue el senador Eduardo Hugado de Pedro, secretario del partido, el encargado de plantear la necesidad de avanzar en el proceso electoral. El exministro del Interior dijo que el peronismo debe encarar una campaña de afiliación masiva, abrir el padrón y convocar a todos los sectores que están afuera del partido y presentarse internas. En un primer paso hacia las elecciones, el Consejo resolvió la integración finalmente de la Comisión de Acción Política. Está en un estado de asamblea permanente, el peronismo, una cosa así medio como colegiada, que va a tener una participación amplia de todos los sectores. Me contaban que incluso Axel Kicillof pidió que se incorpore al movimiento obrero organizado a ese proceso. Bueno, los nombres de esa mesa todavía no fueron confirmados, pero van a ser definidos por todos los vicepresidentes del partido, que hay, 7 millones de vicepresidentes tiene hoy el PJ. Nadie descarta que de todas formas al final del camino de este proceso tampoco haya elecciones y la nueva conducción se defina por un acuerdo y la famosa síntesis de dirigentes y demás. Ayer habló Máximo Kirchner. Le preguntó Pedro Rosenblatt en Gelatina sobre la interna o la supuesta interna política con Axel Kicillof. Y esto respondió Kirchner. Han salido algunos dirigentes del peronismo bonaerense a señalar y cuestionar que desde la Cámpora mantienen una discusión, una disputa con Axel, algo que no termina de quedar del todo claro. Preguntarte cuál es la discusión política que están manteniendo. Venía a preguntar, esa era la pregunta que yo te quería hacer afuera. Perfecto, dale. ¿Cuál es? Es lo que yo me pregunto. Y yo también. No lo ¿Dónde? sé. Bueno, ¿dónde está? Mirá, ahí creo que hay una encerrona medio laberíntica en la cual todo parece indicar que hay una disputa y si ustedes no salen a desmentirlo o a decir, che, no, esto no está pasando, y se arma un caldo de cultivo que es difícil frenar, Máximo. Pero... Vos me dirás, es medio extorsivo, pero parecía que para frenar esto tengo que venir a un canal de streaming a decir que no está pasando. Claro, viste, decir. bueno. Pero las cosas hablan y también hay notas que se escriben. Bien, sí, claro. No escriben, hay mucho sponsor atrás de las notas que se escriben también, intereses creados y todo ese tipo de cosas. Yo me manejo por hechos. Entonces tiene que haber un hecho que diga, che, acá me tiró en la pata. Acá, te digo una cosa, aquí el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Kreplak. Sí, ¿qué espacio pertenece? A la Cámpora. ¿Y a dónde va mañana con el gobernador? Supongo que hay Ituzaingó. No sabés, viste, no estás atento a lo que hace el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Yo te voy a decir, a Chubut. A Chubut. Y van a llevar unas ambulancias y no sé qué cosas están haciendo. Mira vos, estamos conspirando de esa manera, trabajando. Bien. Ojalá conspiraran en contra de mí de esa manera, digamos. Sí. Trabajando, decir, che, qué bueno, digamos. Sí. Estaríamos todos mucho mejor. Y... Florencia Saintot. Ministra de Cultura y Educación, ¿no es cierto? Bueno, ahí Máximo Kirchner empieza a enumerar una serie de funcionarios del gobierno bonaerense relacionados a la Cámpora, que son parte de la gestión. Todo esto para, de alguna forma, al menos públicamente, no seguir agitando la idea de que hay una interna feroz entre Axel y Máximo. Que las diferencias existen, por supuesto. Claro. No es lo único. La nota dura 2 horas y media, es una larga charla que tuvo Pedro con Máximo. No es lo único al respecto de la interna, de las diferencias políticas que pueda haber, pero fue interesante de todas formas la conversación sobre cuáles son las discusiones, cuál es el punto, qué es lo que se discute, cuáles son las diferencias. ¿Son personales o son políticas? Bueno. Muy buena la nota de Pedro. De lo más interesante que está pasando hoy en el stream nacional, tal vez lo único, o de las pocas cosas interesantes que están pasando en el stream nacional, las notas que está haciendo Pedro en Gelatina. Muy buenas en general, ¿no? Tenés desde Máximo Kirchner hasta Coscu y Luquita Rodríguez. Hoy va Julio De Vido, digamos, ¿no? Pero es bien interesante y fue una muy buena nota y muy bien preparada por Pedro también. Bueno, atención al movimiento de Axel. Federaliza sus acciones y va a Chubut, eso que decía ahí Máximo. Acto y foto con el gobernador macrista Nacho Torres. Atención. Datazo este. Axel Kicillof va a estar este miércoles en la ciudad de Rawson para firmar el acuerdo de entrega de 15 ambulancias que la provincia de Buenos Aires le va a ceder en condición de comodato al gobierno de Chubut hasta tanto la administración de Nacho Torres del PRO adquiera o pueda adquirir las unidades. Bueno, atención, la foto de ambos gobernadores se da en medio también, obviamente, de la negociación con el gobierno nacional para llegar con los votos en el Senado para aprobar la ley bases. Dos gobernadores de distinto perfil, de distintos espacios políticos, que también tienen diferencias explícitas y públicas con el gobierno de Milei. Y no es la primera vez que Axel Kicillof, en estos meses de presidencia Milei,
envía gestos de cooperación con otras provincias. Ya tuvo en el mes de marzo un acuerdo con el gobernador santafesino, Maxi Puyaro, de la UCR, en aquel entonces para, desde la provincia de Buenos Aires, enviar 80 patrulleros y asistencia de equipamiento logístico para colaborar con la crisis de seguridad que atraviesa Rosario. Y ya tenés entonces movimientos que exceden a la provincia de Buenos Aires, que son no solo federales, sino interpartidarios, ¿no? Aquella reunión y acto público con Puyaro de la UCR, hoy con Nacho Torres del PRO, es evidente que hay una intención ahí de nacionalizar una figura y de hacerla más transversal también. Hay una construcción interesante ahí. Es justamente parte de la discusión interna que hay en el peronismo, ¿no? Hasta dónde hay que ampliar, cómo, cuáles son las formas, de qué manera, etcétera, o si es un repliegue sobre lo que alguna vez fue el kirchnerismo. Bueno, parte de lo que está en conversación y de lo que algunos sectores también están impulsando. Hay una convocatoria para el próximo sábado, mirá, el Cuervo Larroque vía Twitter, para el plenario de la militancia, La Patria no se vende, todos a Varela, están convocando a un acto que va a cerrar Axel Kicillof el sábado 18 de mayo. Incluso está la web ahí para inscribirse, para poder estar, lapatrianosevende.com.ar, etcétera. Pero ahí es un grupo de dirigentes, de organizaciones sociales, políticas y demás que están impulsando que la figura de Axel empiece a tomar una relevancia de proyección nacional, ¿no? Es parte de la conversación por estas horas. Hubo una reunión la semana pasada de Axel con Cristina. Mira. Contanos, Colombati. Charlando de un montón de cosas. Que es muy interesante. No me sirve. No nos dejes así. No, bueno, Cristina tiene interés, obviamente, en saber cuáles son las aspiraciones políticas de Axel. ¿Qué pretende? Axel no puede ir por la reelección a la provincia de Buenos Aires. Claro. Si puede ir o no por la presidencia a esta altura del partido, Claro, a 5 meses de haber asumido Milei, es una pregunta imposible de responder. Imposible de verdad. A cargo de la gobernación Sí. de una provincia como Buenos Aires. Sí. En un contexto sumamente difícil. Es ciencia ficción imaginar el 2027. Totalmente. Es ciencia ficción. Pero que hay movimientos, hay. Y que hay, sobre todo, sectores no solo de la dirigencia, sino también de la militancia y de la sociedad que le ven proyección nacional a Kicillof y que la alimentan de alguna forma, que lo quieren. Que quieren que eso suceda. De los sindicatos también. Porque esos liderazgos, por ejemplo, se puede reunir la mesa de acción política del PJ, tener conversaciones, decir, bueno, ¿cuántas vicepresidencias tenemos? ¿Qué vamos a hacer? Etcétera. Ahora, después los liderazgos no se definen en una mesa de dirigentes. Se construyen. Se construyen. Y hace años que viene construyendo. Y el liderazgo te lo da la gente. Sí. ¿no? Y el tiempo también. Sí, además, digamos que todo lo que fue la elección del candidato para la última elección del 23, ahí quedó muy desdibujada lo que era la conducción, porque había mucha gente esperábamos una palabra y qué sé yo, y era esquivo y se hacía el operativo clamor y no, y qué sé yo, y al final un día fue Massa. Sí. Ahí se desgastó mucho todo ese sistema, creo. Digo que viene desde hace rato, pero me parece que esos momentos de Guado, ahí se desgastó mucho esa forma. Sí, bueno, veremos. Me parece que esta es una discusión subterránea, que es muy intensa, que las diferencias existen. Es importante que se empiecen a conversar, pero para la que falta un montón. Definiciones para esto falta un montón, ¿no? Estamos a 5 meses de asumido Está bien, el gobierno de a mí me parece interesante Milei. también que se empiece a mover, digamos, que haya una afiliación, una convocatoria, una afiliación masiva. Es decir, que bueno, en todo caso, que se pueda empezar a democratizar un poco todo esto, ¿no? Desde el propio partido. Veremos si eso efectivamente sucede o si al final del camino la síntesis de los dirigentes dice quién es el presidente del PJ. Bueno. Yo a todo hoy en la Argentina le pongo Está bien. wait a minute. Haces bien. Wait a minute. Haces bien. Bueno, hasta ahí la Argentina. ¿Qué pasa en el mundo? El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dice estar horrorizado por la acción militar israelí sobre Rafah, la ciudad radicada en el sur del enclave palestino de la Franja de Gaza, una ciudad de la cual 450.000 palestinos y palestinas se vieron obligados a huir en el transcurso de la última semana, trasladándose a la zona central de la franja, donde no hay infraestructura suficiente, ni alimentos, ni agua, según denunció hoy mismo la Agencia de la ONU para los Refugiados
palestinos. Y es en este contexto que se conmemora hoy mismo el aniversario 76 de la llamada Nakba, que significa la catástrofe, cuando 750.000 palestinos y palestinas fueron expulsados de su territorio al día siguiente de la creación del Estado de Israel en 1948 y buscaron entonces refugio en países vecinos que conocemos como Jordania, Siria, el Líbano, también en lo que hoy conocemos como Cisjordania o incluso en la misma Franja de Gaza, donde el 80% de la población es descendiente de esos mismos desplazados. O sea, estamos hablando de un círculo de violencia que nunca se ha cerrado desde entonces. Al mismo tiempo, el gobierno de Joe Biden comunicó al Congreso estadounidense su intención de seguir adelante con la venta de más de $1.000 millones en nuevas armas al gobierno de Benjamin Netanyahu. Esta es una información que fue divulgada este martes por el diario estadounidense The Wall Street Journal. Y esto se da apenas una semana después de que Joe Biden mismo retuviera el envío de 3.500 bombas a Israel ante el temor, según justificaron en ese momento, de que se utilizaran para una posible invasión que ya está sucediendo en la realidad de la ciudad de Rafah. Siga.